En este video vamos a estar analizando las preguntas relacionadas a problemas a partir del tema de funciones y esas van a abarcar de la 36 en adelante. La pregunta 36. Un empresario estima que la utilidad semanal a la cual llaman UDX en dólares por la comercialización de un producto está dada por UDX igual a 100X menos 0,5X al cuadrado, donde X representa la cantidad de unidades producidas y vendidas semanalmente. ¿Cuál es la utilidad semanal máxima en dólares que puede obtener el empresario por la comercialización de ese producto? Bueno, siempre se lee primero el problema, se hace una idea, si es necesario se vuelve a leer las veces que sea necesario hasta comprender de qué me están hablando. Entonces, algo muy importante es entender el lenguaje que está utilizando cada problema. Entonces, aquí me dice que U de X es la utilidad en dólares y me está diciendo que esa utilidad depende de X, que es la cantidad de unidades producidas, de lo que sea que estén vendiendo ahí. Y siempre hay que tener claro esto para poder utilizar bien la función que nos den, que en este caso es una función cuadrática. Cuando nosotros estamos resolviendo un problema de función cuadrática, es normal utilizar o encontrar más bien en los problemas palabras como máximo o mínimo. Cuando me hablan de un máximo o un mínimo, se refieren al vértice de la parábola de esa función. En este caso, ¿por qué me habla de la utilidad máxima? Porque esa función cuadrática va a describir una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, el vértice de esa parábola va a ser un punto máximo. Entonces, ese vértice de la forma x, y va a ser el punto máximo de la parábola. Ese punto va a estar compuesto por una x, es decir, la x de ese vértice va a simbolizar las unidades producidas. ¿Para qué? Para que esa utilidad, que sería y, sea máxima. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta cuál de esas dos coordenadas me están preguntando. ¿Me están preguntando por la X o me están preguntando por la Y? No es lo mismo. Entonces, aquí, como lo podemos ver, me están preguntando por la utilidad máxima. Así que me están preguntando por la Y. Entonces, como es el vértice de una función cuadrática tiene una fórmula de la siguiente forma. La x la podemos averiguar menos b entre 2 por a. Les recuerdo que estas fórmulas no vienen en el examen. Y la y la podemos encontrar menos discriminante entre 4 por a. Pero acá no lo vamos a hacer con esta fórmula, lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer usando esta fórmula? Porque entonces ya implicaría aprenderse tres fórmulas diferentes. Habría que aprenderse esta para cuando sea la X, esta para cuando sea la y habría que aprenderse también la fórmula del discriminante, que es b a la 2 menos 4 por a por c. Si usted es una persona que memoriza fácilmente, dele viaje y adelante, pero hay personas que no tienen tanta retentiva memorística y en este examen se requiere de muchos detalles, de mucha información. Entonces, para no saturarse con fórmulas, esta sí es imprescindible. Con una que nos aprendamos es más que suficiente para temas del vértice. Entonces, vamos a utilizar esta para poder encontrar X. Eso sí hay que tenerlo claro. Esta fórmula me va a dar X, es decir, la cantidad de unidades producidas para que se tenga la utilidad máxima. Entonces recordemos que toda función cuadrática es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. En este caso, la fórmula dada, o perdón, bueno, sí, podría decirse que es una especie de fórmula, es u de x igual a 100x menos 0,5x al cuadrado. Lo que quiere decir que este 100 es b
¿Por qué? Porque B es el número que va antes de la X a la 1. Y podríamos decir que menos 0,5 es A. ¿Por qué? Porque es el número que va antes de la X al cuadrado. Y en este caso de esta función, C es 0 porque no hay ningún número sin X. Entonces, C es 0. Entonces, volviendo a la fórmula, sería X es igual a menos B, es decir, menos 100. Ojo, este menos es el menos de la fórmula y este 100 es el 100 que precede a la X. Sobre 2 por menos 0,5. Por favor, no olvidar los signos respectivos porque si no eso nos cambia por completo, ¿verdad? Entonces, pues resolvemos eso, nos venimos acá, ponemos menos 100 sobre 2 por menos 0,5. Y eso nos da 100. Bien, este 100 es la cantidad de producto que deben producir, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener la utilidad máxima. Pero esa no era la pregunta. La pregunta nunca fue cuánto producto vender. Entonces, ¿por qué lo sacamos? Porque para evitar memorizar esta otra fórmula de acá, necesitábamos saber esta información. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es una sustitución. Vamos a sustituir ese 100 en este, en la función cuadrática que nos dieron originalmente, en esa función cuadrática. Ya a estas alturas ya deberíamos saber que la calculadora es una excelente aliada para sustituir. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la función 100x menos 0,5x al cuadrado, le damos calc 100 y eso nos dice que es 5000. Entonces quiere decir que la utilidad máxima obtenida al producir 100 unidades es de $5000, lo que representa la opción A. Bueno, nos vamos a la pregunta 37. Para ingresar a la misma obra de teatro, Ana paga por 4 entradas para adulto y 2 para niño, un total de 78,000 colones, mientras que María paga por 2 entradas para adulto y 6 para niño, 84,000 colones. ¿Cuál es el costo en colones de una entrada para niños en esa obra de teatro? Bueno, en este caso nos estamos enfrentando a un problema que se resuelve con un sistema de ecuaciones. Y en este caso son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, en un sistema de ecuaciones, estamos viendo acá, por un lado, que estamos en la misma obra de teatro, por lo tanto, los costos de las entradas deben ser los mismos, tanto para Ana como para María. En el caso de Ana, Ana dice que compra 4 entradas para adulto y 2 para un niño. Bueno, 2 para niños. Entonces, las variables que tenemos por un lado el valor de las entradas para adultos y por otro lado tenemos el valor de las entradas para niños. De acuerdo a lo que Ana compró, podemos decir que 4 entradas para adultos más 2 entradas para niños, para ella tuvo un costo de 78,000 colones. Por otro lado, para María, que también hizo una compra de dos tipos de entradas, ella en su caso compró dos de adulto, o sea, 2X, porque aquí habíamos definido que a los adultos íbamos a las entradas para adultos las íbamos a llamar con la variable X y también 6 para niño. En este caso serían 6Y. En el caso de María, ella pagó 84,000 colones. Entonces, estas dos ecuaciones juntas forman un sistema de dos variables. ¿Cuáles son? X y Y. Es decir, el precio de la entrada de adultos y el de las de niños. Existen múltiples métodos para resolver sistemas de ecuaciones como estas, pero nosotros vamos a hacer uso de la calculadora. Entonces, veamos.
Acá tengo yo imágenes de los dos modelos de calculadora más usuales, ¿verdad? Ahorita hay otras más modernas, pero igual es el mismo sistema. Ahorita yo lo voy a hacer con un modelo como este y acá tengo los pasos en el caso de las personas que manejan este otro modelo, ¿verdad? Que son las que por lo general le llamamos las calculadoras blancas. Entonces, si alguien necesita ver el paso a paso de cómo hacerlo con una u otra calculadora, pues ahí detenga el video y lo puede ir haciendo por sí mismo. Yo lo voy a hacer con una como esta. Entonces, vamos a abrir nuestra calculadora y entonces vamos a darle aquí modo. Aquí tiene un menú y en ese menú buscamos el que dice ecuación, que sería 5. Y de todas esas ecuaciones, vamos a elegir la que tiene esta estructura. X más Y igual a una constante, que sería la número 1. Entonces, modo 5, 1, y ahí me abre esta pantalla en donde yo voy a poner los coeficientes de numéricos de cada una de las ecuaciones. Entonces, el primero sería 4, luego le damos igual para cambiarnos de lugar, luego sería 2, le damos igual y ahí ponemos 78,000. Igual, nos pasamos a la segunda ecuación, 2 igual 6 igual 84,000. Ahí se me fue un cero más, ahí está. Le damos igual y entonces me dice que el valor de X es 15,000 y el valor de Y es 9,000. Entonces, X es 15,000 y Y es igual a 9,000. Recordemos, X, ¿qué era? ¿Qué significa estos 15,000? El valor de las entradas para adultos. ¿Qué significan estos 9,000? El valor de las entradas para niños. ¿Y qué me preguntaban? ¿Cuál es el costo de una entrada para niños? Por lo tanto, es la opción A, 9,000. Pregunta 38. Después de suministrar cierto medicamento a un paciente, la cantidad de miligramos de ese medicamento presente en el torrente sanguíneo disminuye a la mitad cada hora. La función que modela la situación anterior está dada por m de t igual a 64 por 2 a la menos t, donde m de t es la cantidad del medicamento presente en el organismo en miligramos y t es el tiempo transcurrido en horas desde el momento de la administración del medicamento. Con base en la información dada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En este caso, y en todos los casos donde una pregunta represente un problema, siempre es importante tomarse el tiempo de leerlo y entenderlo. Yo sé que ya lo he repetido varias veces, pero es muy importante. Este particularmente a mí lo tuve que leer varias veces para poder determinar los elementos necesarios para poder analizar las tres opciones acá presentes. Bueno, lo importante acá es siempre determinar cuál es la función dada y cuáles son esos elementos que contiene la función. M de T es la cantidad de medicamento presente en el organismo después de administrarlo. Si a mí, por ejemplo, me dan un jarabe, me dan una pastilla, me inyectan un medicamento cualquiera, el organismo lo va a ir procesando y conforme pasan las horas, ese medicamento cada vez va a estar menos presente en mi organismo. Entonces, de eso se trata este problema, de que esta función MDT me va a indicar cuánto medicamento queda en mi cuerpo después de cierta cantidad de horas. Ahora sí, vamos a ver la primera opción. Al paciente se le suministró un máximo de 128 miligramos de medicamento. Entonces, aquí es de donde radica la importancia de entender bien el problema. Si dice que al paciente se le suministró un máximo de medicamento, ¿cómo averiguo yo realmente cuál es ese máximo? Pues bien, recordemos que la función lo que me dice es cuánto medicamento me queda en el organismo. No me dice cuánto medicamento suministrar ni nada de eso. Es cuánto medicamento queda en el organismo después de transcurrido el tiempo. Entonces, ¿en qué momento yo voy a tener el máximo de medicamento en mi organismo? Pues cuando me lo pusieron, cuando me lo inyectaron, cuando me lo tomé, etcétera. Y ese tiempo al inicio, en el momento de la toma, el tiempo es igual a cero.
Siempre va a ser cero el tiempo cuando vamos a iniciar algo. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la función m de t, pero con cero. Es decir, vamos a sustituir la t por un cero. Entonces sería m de cero, o sea, la cantidad de medicamento al inicio es igual a 64 por 2 a la menos cero. Y eso es lo que nos va a decir el máximo de medicamento que alguien me pudo haber dado, puesto que en ese momento es cuando ingresa a mi organismo. Entonces, bueno, eso lo podemos hacer en la calculadora, ¿verdad? O con calco, como queramos. Y esto nos va a dar 64 miligramos de medicamento. Por lo tanto, esta proposición es falsa. No es de 128 miligramos, es de 64 miligramos. Entonces sabemos que esa no es. Vamos con la opción B. 3 horas después de haberse suministrado el medicamento, el paciente ha eliminado 56 miligramos de ese medicamento. Bueno, aquí nos dicen 3 horas después de haberse suministrado, entonces quiere decir que este tiempo t va a ser 3. Entonces vamos a hacer m de 3, o sea, la cantidad de miligramos después de 3 horas. Y lo que vamos a hacer es una sustitución, 64 por 2 a la menos 3. Recordemos que, bueno, aquí yo lo estoy haciendo manual, pero para eso siempre nos podemos apoyar en la calculadora. Entonces ahí estoy. Vamos a ver que se me perdió por ahí. Entonces, recordemos que esto ya lo hemos hecho en otros videos y en otras preguntas de funciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner 64 por 2 a la menos x, porque aunque ahí la variable es t, recordemos que para la calculadora la variable siempre es x. Entonces le damos calc y aquí le ponemos el 0 que usamos, por ejemplo, para la afirmación A, le damos igual y nos da 64. Ahora en la proposición B queremos evaluar el 3, entonces le damos 3 ahí, igual, y me da 8. Entonces quiere decir que a las 3 horas la cantidad de medicamento presente en el organismo es de 8 miligramos de ese medicamento. Pero un momento, porque tenemos que tener claro qué significa ese 8 y qué es lo que me están preguntando. Ese 8 es la cantidad de medicamento en el organismo. O sea, eso es lo que yo tengo de medicamento después de 3 horas en mi organismo, 8 miligramos. ¿Y qué dice la proposición? Dice, el paciente ha eliminado 56 miligramos de medicamento. No me está preguntando cuánto medicamento tengo en el organismo, sino cuánto he eliminado. Entonces, como ya en la proposición A habíamos averiguado que lo máximo que a mí me dan son 64 miligramos de medicamentos, si después de 3 horas yo tengo 8 miligramos de medicamentos, quiere decir que yo realmente lo que eliminé fueron 56 miligramos. ¿Ok? Entonces, a la cantidad máxima le resto esta cantidad que me está dando la fórmula, ¿verdad? La función como tal, y eso significa la cantidad de medicamento que yo eliminé. Entonces, sí, esta es verdadera, esta es la opción correcta. En todo caso, voy a hacer la proposición C para analizar por qué es falsa. Dice, para que la cantidad de medicamentos suministrada al paciente inicialmente se reduzca una cuarta parte, deben de transcurrir 4 horas desde que fue suministrado. Entonces, pues vamos a evaluar el 4 en la función, eh, a ver cuánto medicamento queda en mi organismo. Ahí le damos calc 4 y me da que da 4. Entonces, después de 4 horas en mi organismo quedan 4 miligramos del medicamento. Entonces, eh, dice que se tiene que haber reducido en una cuarta parte. ¿Cuánto es una cuarta parte del medicamento? Entonces sería la cuarta parte de 64 es
Bueno, 64 entre 4 es 16. Y no coinciden los datos con que 4 horas después se cumplió con esa cuarta parte. Por eso es que esta proposición es falsa. Sé que este no es un problema sencillo, tiene su momento de análisis, pero bueno, entre más problemas se practiquen, entre más problemas se hagan, más claro va a ir quedando para nosotros los próximos problemas que nos puedan presentar. Número 39. En una empresa, el costo semanal de producción CDX en dólares está dado por CDX igual a 350X más 20.000. Y el ingreso semanal IDX en dólares está dado por IDX igual a 600X, donde X en ambos casos corresponde a la cantidad de artículos producidos y vendidos. Además, la ganancia que obtiene la empresa corresponde a la diferencia entre el ingreso y el costo de producción. Si en una semana dada la empresa no tuvo pérdidas ni ganancias, entonces ¿cuántos artículos produjo y vendió la empresa? Ok, entonces, como siempre, vamos a tener claro cada uno de los elementos que tenemos acá. Costo. Este CDX va a representar el costo semanal y está dado por esta función. Por otro lado, tenemos I de X que pues serían los ingresos obtenidos y está dada por esta otra función de acá. En ambos casos, X, esa variable, es la cantidad de artículos producidos y vendidos semanalmente. Ahora, tenemos acá otra variable que es la ganancia. La ganancia se va a obtener restando, puesto que diferencia significa resta, restando el ingreso y el costo de producción. Eso digamos que es la interpretación rápida de ese problema. Ahora, como la pregunta dice, si en una semana dada la empresa no tuvo pérdidas ni ganancias, entonces ¿cuántos artículos produjo y vendió la empresa? Es decir, que la ganancia fue cero, ¿verdad? Cero. No tuvo pérdidas ni ganancias. Entonces, ¿en qué momento la resta de los ingresos con los costos da cero? Eso es lo que tenemos que averiguar. Ahora, hay muchas formas de hacer esto. Lo podemos hacer mediante ecuaciones, etcétera. Perfecto. Pero también lo podemos hacer de una manera mucho más simple, que es probando las opciones A, B y C. A ver, en qué momento esto me da cero. Entonces, veamos. Lo que estamos haciendo es una resta entre el ingreso, o sea, 600X menos el costo. Ojo, porque el costo es todo esto. 350X más 20.000. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque todo esto representa una sola función. Entonces aquí es donde más de uno va a decir, no, hombre, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner el paréntesis, etcétera. Ok, entonces para evitar eso hay que hacerlo por separado. Si usted dice, no, no, es que yo no sé si a mí se me iba a ocurrir eso, pues entonces si usted se enfrenta a un problema de estos, saque el costo, luego por aparte saque el ingreso y luego hace las restas. En este caso yo lo estoy haciendo de esta manera para hacerlo más rápido, pero repito, si a usted no se le pudo haber ocurrido poner ese paréntesis, no le va a dar el resultado correcto. Entonces mi recomendación es, por un lado haga el ingreso, por otro el costo y luego los resta. Ok, con esta forma ya sí lo puedo hacer directo en la calculadora. Entonces me voy y como ya estamos acostumbrados, vamos a poner esta función que sería 600X menos, abro paréntesis, 350X más 20.000.
Quiero aclarar que esta función hay una forma de reducirla algebraicamente, pero no es lo que interesa en este momento, por eso solo lo hago así. Y ahora sí, le damos calc 250 y dice que en ese caso la ganancia sería de $42,500. Y no queremos que sea 42,500. Entonces, esa no es. Entonces, vamos a probar la segunda. Calc 21 y dice que ahí más bien sería una pérdida porque está negativo de 14,750. Entonces, esa tampoco es. Vamos a probar con la de 80. Calc 80 y dice que en ese caso da cero. Por lo tanto, no hay ganancias ni pérdidas. En esta sería la opción C.